Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos entonces a retomar en esta segunda sesión del día de hoy. El de Brando le quedan dos temitas pendientes que vamos a trasladar entonces para finalizando esta sesión. Les vamos a pedir un poco de paciencia, pero como ustedes han podido ver, la reforma tributaria ha modificado muchísimos aspectos y pues nosotros queremos entregar lo máximo posible. Entonces preferimos extendernos un poquito en las participaciones, también responder al máximo sus preguntas. Entonces si de pronto la sesión de hoy se extiende un poquito más, pues les pedimos disculpas, pero es en pro de ustedes y en que puedan obtener toda la información que hemos preparado para este seminario. Bueno, en la sesión del día de hoy tenemos previsto entonces revisar el tema de normas, jurisprudencia y doctrina. Este ya no tiene que ver con la reforma tributaria. Hemos tenido 2 días y medio de este seminario enfocado principalmente en los aspectos y en las modificaciones de la reforma tributaria, pero también veíamos que fue un año en el que se expidieron sentencias, decretos, leyes que son muy importantes que también tenemos que tener en cuenta. Un decreto que incluye, por ejemplo, para el cierre de los estados financieros y que no queríamos quedarnos en este evento sin comentarlo con ustedes. Entonces, antes de iniciar con el tema del día de hoy, quisiera entonces que retomemos el tema que habíamos dejado ayer, que tiene que ver con las novedades o los cambios que hubo en reforma tributaria, ¿cierto? Creo que en este momento ya estoy compartiendo pantalla. Sí, Habíamos, se está compartiendo. muchas gracias. Bueno, entonces habíamos dejado aquí, solo voy a hacer un pequeño recorderis de las novedades que tienen que ver con IVA. No voy a ir a desplazarme hasta el manual porque las analizamos el día de ayer, pero para que recordemos entonces las novedades que teníamos en el manual del impuesto sobre las ventas. Perdón, me devuelvo a esta diapositiva. Tenía que ver entonces, recordemos que hubo un artículo dentro de la reforma tributaria que mencionó que los productos que se realicen, pues que la producción de bienes dentro de los centros de reclusión, cuando se comercialicen van a ser excluidos con el IVA, ¿cierto? Entonces, ese es un primer cambio que trae la reforma tributaria y es la exclusión de esa comercialización de productos. Otro tema importante que tenemos que tener en cuenta o que mencionamos el día de ayer fue unos juegos de suerte de azar específicos que quedaron exclusivos con el IVA y que son los famosos Raspiga. También mencionamos entonces la eliminación de los días sin IVA, que eran esas 3 jornadas que se realizaban en el año, que surgieron por temas de pandemia, que luego se dejaron definitivos con la ley, la última reforma tributaria, la 2155, y que aquí entonces ya se eliminan. Y pues que la justificación de esto fue justamente que se detectaba por un lado que disparaba la inflación y por la otra que los beneficiarios de estos días sin IVA no estaban siendo las personas a las cuales inicialmente se buscaba impactar positivamente. Ni a quienes estaban comprando, porque los que compraban eran los que tenían más poder adquisitivo, ni a los que estaban vendiendo, porque la mayoría eran productos importados y no de producción nacional. En importaciones excluidas, les contaba entonces que desde la última reforma tributaria ya había habido un cambio con las importaciones, que se estaban manejando muchas de estas importaciones de envíos urgentes de hasta $200 que se mandaban, se podían hacer envíos todos los días y quedaban como importaciones excluidas, allí fueran con fines comerciales. Eso de que ya no tenga fines comerciales se había modificado con la última reforma tributaria, pero y habían puesto un adicional, y era que cuando esta mercancía se importara, únicamente iba a estar excluida si provenía de un país con el cual Colombia hubiese firmado un tratado de libre comercio y adicionalmente el tratado de libre comercio estableciera explícitamente la exclusión del tributo. Y que hasta el año pasado el único país que cumplía con esos requisitos era Estados Unidos. Lo que estaba ocurriendo es que se hacían casilleros para mandar la mercancía desde Estados Unidos y así que no pagar las importaciones. Entonces, finalmente, lo que ocurre es que, bueno, ya dicen, no, tiene que ser que la mercancía provenga del país del cual con el cual se suscribe el Tratado de Libre Comercio. Esa es la modificación que se le está haciendo a este artículo de importaciones excluidas. También les mencionaba entonces que los transportes de valores se consideraban como parte del servicio de transporte público excluido con el IVA. Ya con esta reforma tributaria lo pasan a ser grabado y a las tarifas, a una base gravable especial del IU. Que los espectáculos de toros, hípicos, caninos van a quedar grabados con el IVA. Entonces, ese es un tema pues que también de este gobierno tiene unas motivaciones, ¿cierto? Y en los espectáculos hípicos de toros, caninos, pues lo que hace es que pues, siguen realizando, por supuesto, pero ya no van a estar excluidos, sino grabados con el IVA.
Un tema también importante era el servicio por el recaudo de derechos de acceso vehicular a las centrales mayoristas de abastos, con los cuales entonces ese servicio ya se considera excluido del IVA. Antes no había una norma especial que lo pudiera clasificar como excluido, por lo tanto se iban grabados. La comercialización de animales domésticos de compañía y la ley, perdón, especifica qué tipo de animales son los que se consideran de compañía, que hablaba de perros, gatos, hurones, cobayos. Esto lo vimos entonces ayer. Vimos también entonces la clasificación de los contribuyentes del régimen simple como no responsables del IVA. Les comentaba entonces que desde siempre había surgido esa inquietud con el régimen simple, porque decían que los del régimen simple son responsables del IVA, eso es lo que dice la ley, o decía la ley, entonces quedaba como que independientemente de que tuvieran menos de 3.500 VT, necesariamente iban a ser responsables. Ya con esto lo aclaran, pero como les comentaba el día de ayer, no fue lo suficientemente claro como para establecer, por ejemplo, los contribuyentes del régimen simple única y exclusivamente se fijan en sus topes de ingresos para saber si son o no son responsables, o le van a aplicar los otros 5 requisitos, perdón, que tenemos los demás personas naturales no responsables del IVA, como son consignaciones, contratos individuales, no ser usuarios aduaneros, entre otros aspectos. Y vimos también entonces que la base gravable en juegos de suerte y azar en algunos aspectos había modificado, con lo cual lo proyectamos. Vamos entonces, y eso era lo que teníamos pendiente para el día de hoy, a revisar las novedades del manual del impuesto sobre las ventas que no tienen que ver con la reforma tributaria, sino que surgen por otros aspectos. Entonces vamos a ubicarnos en la página 27, literal B4. ¿Sí? Esto es importante mencionarlo y ya está ocurriendo desde el 1 de enero de este año. A ver, hay que tener un poquito de recuento histórico de los servicios de bares y restaurantes que cobran IVA o que cobran Impuesto Nacional al Consumo, ¿cierto? Norma general, en los servicios de bares y restaurantes se cobra el Impuesto Nacional al Consumo. Norma especial, cuando ese bar o restaurante opere bajo franquicia, se cobra el impuesto sobre las ventas, ¿cierto? Entonces esta es una norma que afecta tanto el IVA como el Impuesto Nacional al Consumo. Resulta que durante la pandemia pues existieron varios decretos legislativos en los cuales se consideró la exclusión o la no responsabilidad de aquellos que prestaran estos servicios. Pero ya a partir del año 2021, que se eliminaban todos estos decretos legislativos, se extendió el beneficio en la ley 2155, pero únicamente para aquellos prestadores de servicios en bares y restaurantes que operaran y que fueran contribuyentes del régimen simple. Entonces, durante el año pasado, todo el 2022, teníamos muchos bares y restaurantes que ya estaban cobrando o el IVA o el Impuesto Nacional al Consumo, dependiendo si eran franquicia, si operaban bajo franquicia o no. Pero si ese restaurante estaba inscrito en el régimen simple, por todo el año 2022 también tuvieron la norma excepcional que les dijo que no iban a ser responsables por ese año. Esa era una norma transitoria y ya perdió vigencia. Desde que se estipuló que era hasta el 31 de diciembre del 2022. Si bien hubo una intención y en los procesos de discusión que tuvo la reforma tributaria se buscaba que se ampliaran este beneficio y el del sector turístico, pues esta era una reforma que estaba buscando recaudo, entonces no lo aceptaron y por lo tanto lo que tenemos que tener claro es que esos bares y restaurantes que estaban inscritos en el régimen simple, que hasta el año pasado eran no responsables, sea de IVA o de Impuesto Nacional al Consumo, a partir del 1 de enero volvieron a ser responsables. Tuvo que haber una actualización del RUT y tienen que estar cobrando el impuesto por todo este año. Entonces, esta novedad la tenemos aquí en la página 27, en la que estamos haciendo claridad entonces, que los que operan bajo franquicia, independientemente de que pertenezcan al simple o no, van a estar grabados con los respectivos impuestos. Otro tema que vamos a ver, entonces nos vamos a ubicar en el manual del impuesto sobre las ventas, en la página 36, literal D. Entonces vamos a ir un momentico a la página 36 y en la página 36 nos encontramos los hechos que se consideran venta solo para efectos del impuesto sobre las ventas. Es decir, aquellos hechos que sin ser propiamente una venta, para efectos fiscales se define esa ficción. El retiro para uso propio se considera que genera el IVA, que se considera una venta solo para efectos del IVA, aunque realmente no sea
una venta, ¿cierto? Aquí hemos tenido discusiones muy fuertes, pues digamos, muy reiteradas, que llegaron incluso hasta el Consejo de Estado y que hoy por hoy la DIAN sigue desconociendo. Entonces, por eso quisimos dejar aquí como la advertencia, que si bien es un tema que nosotros nunca hemos compartido y que por eso lo dejamos expresado en nuestro manual de impuestos sobre las ventas, pues sí reconocemos que hay un riesgo cuando quien nos está fiscalizando es la DIAN, ¿cierto? Entonces, ¿qué les cuento? A ver, hay un hecho que se considera venta, que es el retiro de inventarios para uso propio, ¿sí? Pensemos, yo produzco, no sé, en mi empresa fabricamos uniformes deportivos y para una competencia que va a ser la propia empresa, retiramos los uniformes deportivos porque no se los vamos a comprar a un tercero, los retiramos para nuestro consumo y eso da lugar a generar el impuesto sobre ventas y a que para efectos del IVA únicamente esto se considera una venta. A ver, cuando se interpreta la norma, pues habían conceptos de la DIAN en los cuales cuando se le preguntó, ellos decían, sí, cuando usted retire ese inventario, tiene que autofacturarse, porque para que el costo o gasto sea deducible, necesita un soporte y el soporte es la factura. Entonces, es facturarme yo con yo. Usted mismo se factura para que le quede la constancia de que efectivamente el costo o gasto es deducible y el impuesto es contable. Para nosotros nunca ha tenido sentido porque el objetivo de la factura pues siempre tiene que haber la intervención de un tercero. Y a eso llegó o escaló hasta el Consejo de Estado en esta sentencia de junio del 2021, la 24399, y también dice lo mismo, es irrelevante y un exceso de formalismo exigirle al contribuyente que se autoexpida una factura, con la única finalidad de poder tomar como descontable el IVA que generó por dicha operación y como deducible el costo-gasto. Toda vez que basta con que el contribuyente contabilice, declare y pague el impuesto, ¿cierto? Entonces, ahí habíamos quedado como muy tranquilos, ya hay una sentencia que llegó hasta el Consejo de Estado, analizó el tema, no existe la obligación, sin embargo, la DIAN sigue reiterando, y esta vez lo hace en el concepto unificado de facturación, en este numeral 1.1.5 de este concepto unificado de facturación que se expidió en agosto, y dice, no, se requiere la expedición de la factura, donde el facturador debe hacer las veces de adquirente y vendedor, y dicen, si bien existe una sentencia de parte del Consejo de Estado, como no es una sentencia que demande la nulidad del concepto, sino que simplemente se estaba pronunciando sobre un tema en particular de dos partes, dice, esto tiene efectos vinculantes interpartes, solamente entre ellos dos. Y por lo tanto, yo sigo con mi criterio, por lo tanto, pues la recomendación que nosotros les hacemos es, aunque no estamos de acuerdo, elaboren la factura en los autoconsumos. Otro tema nuevo que incorporamos en el manual es el tema de los contratos de alimentación del PAE, Plan de Alimentación Escolar, que se contratan con recursos públicos, y lo vamos a ver en la página 61. Entonces vamos a la página 61 de nuestro manual del impuesto sobre las ventas. En el numeral 14, que es donde está el servicio de alimentación contratado con recursos públicos. A ver, hay una norma dentro del artículo 476 que dice que están excluidos del IVA los servicios de alimentación cuando se contraten con recursos públicos para comedores comunitarios, para escuelas de educación pública, ¿cierto? Entonces, cuando se contrata, cuando a una persona se postula para un contrato de alimentación escolar del PAE, pues obviamente está dentro de esta exclusión del numeral 14. ¿Qué pasaba? Que resulta que hay una empresa X que se postula y él dice, listo, yo voy a ser el proveedor de los plan de alimentación escolar en el municipio de Medellín. Pero resulta que él dice, no es que yo solamente como que presto ese servicio de conectar, de ofrecer y más como de logística. Pero a mí yo tengo que ir a comprar los suministros de este alimento escolar, de los refrigerios que voy a entregar, se los tengo que comprar a diferentes empresas y esas empresas me están vendiendo productos con el IVA. Entonces, esto tendría que ser extensivo a toda la cadena. En mi juicio, me parece que los oficios han ido un poquito más allá de la norma, porque recordemos que las exclusiones del IVA tienen que ser taxativas y no se pueden aplicar por analogía. Sin embargo, también le encuentro el sentido, pues a que efectivamente si lo que se está buscando con esta norma es que no se graven con impuestos los recursos públicos que se deberían destinar única y exclusivamente para el suministro de alimentación escolar, pues obviamente en toda la cadena debería respetarse.
Pero básicamente, ¿por qué quisimos incorporar esta nota que tenemos aquí en la página 61? Porque ya han sido reiterados los oficios, ya no es un solo oficio el que lo dice, ya son 3, y el último se expidió en el 2022, que es este que tenemos acá, en el que la DIAN dice sí, aplica para las actividades que se presten de manera independiente por diferentes operadores, pero que estén comprendidas dentro del concepto de alimentación escolar. Entonces, la exclusión no va a ser solamente para el que figura contratado con el Estado, sino también para sus proveedores. Si él, por ejemplo, tiene la necesidad de contratar, por un lado, la compra de alimentos, por el otro lado, el almacenamiento, por el otro, el ensamble y distribución, es decir, armar las bandejitas o armar los platos. Todos estos son concurrentes con el objeto social propiamente del contrato que tiene que ver con la distribución de los alimentos y por lo tanto aplica la exclusión. Y también dice el oficio, vea, ustedes se tienen que tener constancia de por qué no están cobrando el IVA y para eso entonces el que contrató directamente con el Estado pues tiene que tener el contrato por el cual le contrataron para el suministro de la alimentación escolar. Y los proveedores de ese proveedor a su vez tienen que conservar los respectivos soportes, como el contrato que celebraron con ese proveedor. Yo he visto en algunos casos que ese proveedor a su vez les manda el contrato que él suscribió con el Estado para que quede constancia entonces de la exclusión del IVA. Entonces, este es un tema importante porque ha surgido como muchas inquietudes en el sector cuando se contrata con este tipo de contratos de alimentación. Tema también importante, servicios de hotelería y turismo pasan a ser grabados a partir del año 2023 y vamos a ubicarnos un momentico en la página 64. Entonces aquí quiero resaltar como varias cosas. Lo primero, norma general hablemos, servicios de hotelería y turismo no tienen ningún tratamiento diferencial, preferencial, así venía siendo, salvo el artículo 481 que ayer lo mencionamos en una de las preguntas que hacía un participante. Norma especial, cuando ese servicio turístico se le presta a un no residente, se considera una exención que está exento de IVA porque se considera como equivalente a una exportación de servicios. Eso está dentro del artículo 481. Ha sido así antes, durante y después de pandemia, ¿cierto? Entonces, los servicios turísticos que se prestan a no residentes por norma especial del artículo 481 son exentos de IVA. ¿Qué quiere decir que sea exento de IVA? Que para el consumidor final no hay un cobro del IVA, pero para el que lo vende, el que presta ese servicio, los IVAs que consume son descontables y susceptibles de devolución o compensación. Bueno. Norma especial que existía antes de pandemia, por unas leyes recientes y va a operar después de pandemia. Hay ciertas zonas especiales, Urabá, Tumaco, Guapi, Puerto Carreño, perdón, La Primavera, Inírida, Maicao, Uribe y Manaure, que son consideradas zonas especiales y que por lo tanto en estas zonas especiales el servicio de hotelería y turismo es excluido del IVA por este numeral 26 del artículo 476. Entonces, operaba anteriormente y va a seguir operando. Normas especial de la especial, fue lo que tuvimos durante pandemia y que se prorrogó por un año más con la anterior reforma tributaria. Resulta que por el tema de la pandemia, que el sector turístico fue uno de los grandes afectados durante esta emergencia global, pues se dio un beneficio tributario que constaba en que en los servicios turísticos que se prestaran en Colombia a los residentes, ¿cierto? Es decir, los que no estaban contemplados en ese artículo 481, también iban a ser exentos. Inicialmente se planteó en esos decretos legislativos hasta el 2021 y luego la reforma lo que hizo fue extenderlos un año más. Ya, al igual que pasó con el servicio de bares y restaurantes que les comentaba al inicio, perdió vigencia, no se extendió con esta reforma y por lo tanto vuelve a aumentar entonces en todos esos servicios diferentes de los que tienen normas especiales, diferentes de los que son excluidos y diferentes de los del 481. Esta nota que también nos pareció súper importante de una sentencia del Consejo de Estado que vamos a ubicar en la página 67 y que era un tema en el que pues, nunca compartimos como el tratamiento grabado con el IVA, pero uno termina siendo muy conservador para evitar litigios pues, con la DIAN, ¿cierto? A ver, les cuento un poquito. Estamos ubicados aquí dentro de los servicios que son no sometidos del IVA. Entonces, ¿qué quiere decir no sometido? Que no cumple con el hecho generador, ¿cierto? Es decir,
Ya la norma nos definió dentro del artículo 420 que cumple con el hecho generador para efectos del impuesto sobre las ventas. La venta de bienes, la prestación de servicios, los juegos de suerte y azar. Todo aquello que no esté dentro de ese hecho generador es un ingreso no sometido. Entonces ocurría que, por ejemplo, hay empresas que venden unas membresías, que es como un club de descuentos. Entonces, realmente, por el pago de esa membresía no es que se esté prestando propiamente un servicio, ¿cierto? Lo que me está permitiendo la membresía es que yo con ese pago pueda acceder a unos descuentos de otros servicios y que en su momento me los cobrarán. Entonces pensemos, por ejemplo, en la tarjeta Intelectual Colombiano. Supongamos que esto tiene un valor, yo la verdad no lo sé, pero pensemos que si tuviera un valor, que yo tengo que pagar 20.000 pesos por la tarjeta y que por el pago de esos 20.000 pesos entonces pudiera llegar a ir a comprar a Cosechas un jugo con el 20% de descuento, ¿cierto? Entonces lo que siempre se discutía es, bueno, cuando yo pago 20.000 pesos por ese club de descuentos, a mí no me están prestando ningún servicio ni me están vendiendo ningún bien. ¿Cuándo me van a vender el bien? Cuando yo vaya a Cosechas, compre mi jugo y allá me dan el descuento. En ese momento es que me facturan y en ese momento es que se cumple con el hecho generador. Mientras tanto, no. Pero habían conceptos en los que se decía que sí, que se consideraba un servicio y por lo tanto, pues, existía ese temor. La ventaja es que ya llegó ante el Consejo de Estado, tenemos esta sentencia que nos pareció súper importante considerarla, donde se anula un concepto de la DIAN que decía que sí era un servicio y en el cual dicen, esto no cumple con la definición de servicio que trae el decreto reglamentario, ¿cierto? Si ustedes quieren consultarlo en la página 50, 52 de este manual, permítanme un segundo, me muevo hacia allá. Perdón, bueno, ya se me movieron las páginas un momento, es en la 53, qué pena, la definición del servicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué se considera servicio para efectos del IVA? Se considera toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica, quien contrata la ejecución, que se contrata en una obligación de hacer y en la cual hay una contraprestación en dinero o en especie, ¿cierto? Entonces dicen, aquí no existe una obligación de hacer, porque el que va a hacer es el Cosechas cuando le vende el jugo o el spa cuando usted accede a él. Mientras tanto, el club de compras por sí mismo no es una obligación de hacer y por lo tanto únicamente otorga el derecho a acceder al sitio. Entonces, cuando la membresía se vende así, como simplemente un derecho a acceder a, no se cumple con el hecho generador y por lo tanto no existe la obligación de cobrar el IVA. Se cobrará el IVA en esos servicios a los cuales se accede. Pero le dice, mucho cuidado y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando se vende una membresía en la cual sí hay una serie de compromisos de prestar servicios, como por ejemplo, si usted adquiere esta membresía de descuentos y puede acceder hasta 3 servicios dentales o hasta 4 consultas médicas con la prepagada, o puede ir a diferentes eventos, ahí sí podría considerarse que hay una prestación de servicios prepagada, ¿cierto? Entonces, en el caso en el que lo único que está otorgando es el derecho a acceder al servicio, no cumple con el hecho generador y por lo tanto no hay lugar a cobrar el IVA. Otra novedad que tenemos que no tiene que ver con reforma dentro de nuestro manual es, vamos a ubicarnos en la página 127 y en la página 127 encontramos los 19 requisitos que debe cumplir un IVA consumido para que sea descontable, porque más allá de la relación, si está asociado con un ingreso grabado, si tiene relación de causalidad, lo que tenemos que mirar con los impuestos consumidos en materia de IVA es que cumplan estos requisitos de tipo formal. Puede ser que esté relacionado, que el IVA que consumo esté relacionado con un ingreso grabado, pero si no tengo, por ejemplo, la factura o documento soporte adecuado, no es descontable. Si no lo tomo dentro de la oportunidad legal, no es descontable, ¿cierto? Entonces, todos esos requisitos que tienen los impuestos descontables los vemos en la página 127 y siguientes del manual. ¿Qué novedades tenemos acá? Entonces, la primera tiene que ver con este numeral segundo. Aquí en el numeral segundo les estamos aclarando este tema. Hasta el año 2022 tuvo aplicación el porcentaje máximo para aceptación de costos, deducciones e impuestos descontables no soportados con factura electrónica. No sé si ustedes recuerden que en el anterior artículo 616-1 había un parágrafo transitorio que permitía que yo pudiera soportar costos, deducciones e impuestos descontables hasta en un 10%,
sin factura electrónica y que eso no iba a tener rechazo. Y el otro 90% sí tenía que estar soportado o con factura electrónica o con los demás elementos que permite la norma que están mencionados acá. Esa norma ya, pues por la misma disposición, estaba contemplada solamente hasta el 2022. Quiere decir que para el 2023, el 100% de las operaciones tienen que estar con factura electrónica, documento equivalente, documento soporte o las que se mencionan acá, ¿cierto? Y para el caso de las importaciones, pues el documento de importación y los documentos equivalentes hoy vigentes. Este es el primer tema. Segundo tema muy importante que empezó a regir a partir del año pasado y que no se nos puede olvidar y que de hecho ahorita lo vamos a ver con un concepto de jurisprudencia y doctrina. Recordemos que cuando yo comprador compro a crédito y a mí me expiden esa factura electrónica, es un requisito para la aceptación de costos, deducciones e impuestos descontables el famoso acuse de recibo, que son como 3 momentos. Decir sí, recibí bienes o servicios que que contraté, que me están despachando, que estoy contratando. Sí, recibí la factura electrónica y sí la estoy aceptando para efectos del RADIA. Entonces, cuando yo le doy la aceptación de la factura, dice la norma, es cuando tengo el derecho a costos, deducciones e impuestos descontables. Entonces, este va a ser un requisito adicional para que el impuesto sea descontable y aquí ya lo tenemos incorporado. ¿Qué otras novedades tenemos en nuestro manual? Bueno, hicimos toda una actualización en el tema de periodo gravable. En este primer punto no me voy a detener, creo que lo vimos suficientemente claro ayer con Alexandra, porque iba muy de la mano también con una norma de procedimiento. Y tiene que ver también con esta sentencia del Consejo de Estado en la cual se declaró nulo un decreto reglamentario que venía desde el año 2013, que decía que cuando las declaraciones se presentaran en un periodo diferente al que les corresponde, no tenían efecto legal alguno, ¿cierto? Entonces, esta primera nota es toda la aclaración, lo que dice la sentencia, que ya lo vimos con Alexandra. Este segundo punto, pues también tiene que ver con la norma de transición que trae la reforma tributaria para presentar esas declaraciones dentro de los 4 meses siguientes sin ninguna sanción y sin ningún inconveniente, que también Alexandra ya nos comentó a quiénes se recomienda y para cuáles no hace falta. Incorporamos estas noticas nuevas que son como preguntas recurrentes y que nos parecía importante aquí para clarificar frente al periodo gravable. La primera es, bueno, la norma dice que quien inicia operaciones inicia con periodo bimestral. Entonces, ¿cuándo se entiende que se inician operaciones? Eso ya está definido en un decreto reglamentario. Aquí está la norma y dice que se entiende por inicio de operaciones la fecha correspondiente a la primera enajenación de artículos grabados o exentos, ¿cierto? Entonces, me constituí en febrero, pero solo hasta abril o mayo elaboré la primera factura o elaboré la primera enajenación. Ese va a ser el inicio de mis operaciones. ¿Cuándo no se está obligado a presentar declaraciones del impuesto sobre las ventas? Esto no es un tema nuevo, pero quisimos incorporarlo en el manual. Recordemos entonces que cuando no hay operaciones, no tengo impuestos generados, no tengo impuestos descontables y no tengo un saldo a favor que deba imputar, entonces no hay lugar a presentar declaraciones. Las declaraciones en cero, lo que tiene que ver con IVA, impuesto nacional al consumo y retenciones en la fuente, no se presentan. Esto del régimen simple no es una novedad. Bueno, este también es un tema importante, que es esta nota 10. Y es nuestra, ¿qué digamos? Posición, ¿sí? Nuestra posición como firma frente a la periodicidad y a los ingresos que se deben tener en cuenta para definir la periodicidad del impuesto sobre las ventas. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una ley prima sobre un decreto reglamentario, ¿cierto? Y un decreto reglamentario prima sobre un oficio. Pero siempre nos debemos amparar es en la ley. Y recordemos que desde hace otras reformas tributarias, si mal no recuerdo, desde la ley 1943, se nos ha dicho, el contribuyente se defiende con la ley, decretos, bueno, lo que sea, pero con la ley. Y un oficio es únicamente de obligatorio cumplimiento para los funcionarios.
¿Por qué hago la claridad? Porque para nosotros es suficientemente claro que el artículo 600, cuando habla, mire, de su periodicidad, ¿cómo la define? Fíjese si en el año anterior sus ingresos brutos fueron superiores a 92.000 VT, entonces su periodicidad va a ser bimestral. Y si no, si fueron inferiores, permítame un segundito, verifico si son inferiores o iguales. No, inferiores a 92.000 VT o mayores o iguales a 92.000 VT, entonces usted define su periodicidad bimestral o cuatrimestral, ¿cierto? La norma nunca estableció qué tipo de ingresos. Y como lo dicen al inicio de todos los oficios o muchos oficios de la DIAN, cuando las normas sean claras, no es como que no se le da la potestad al intérprete dar una definición diferente a él. Entonces, si nos están hablando de los ingresos brutos, sin hacer distinción, por favor, bueno, qué pena que aquí me desconcentré. Entonces, si nos están hablando de los ingresos brutos, sin hacer distinción, ingresos grabados, ingresos exentos, desde la misma ley, así es como nosotros lo interpretamos y así es como deberíamos tomarlos. Si nos dijera la ley, que es el artículo 600, que son los ingresos exentos o los ingresos grabados, entonces ahí sí haríamos caso a lo que dice la norma. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hago esta salvedad? Porque resulta que hubo unos oficios que se expidieron en el año 2021 en los cuales decían, no, para efectos de definir el periodo gravable, fíjese únicamente en los ingresos por operaciones grabadas y en los ingresos por operaciones exentas. ¿De dónde sale esa interpretación? Estaban tomando como algo que dice una sentencia, pero la sentencia no era para estos efectos, es para definir la responsabilidad en materia del IVA que se le consultó específicamente. Pero lo que tuvimos el inconveniente con estos oficios es que había un oficio del 3 de agosto que decía váyase por operaciones exentas y grabados únicamente, y luego el 10 de agosto, 7 días después, hay otro oficio diciendo no, como aquí no nos están aclarando qué ingresos, se entiende que son la totalidad de los ingresos. Entonces, un oficio dice que sí y otro dice que no. Y resulta que cuando salió el decreto de plazos, en el decreto de plazos que define la periodicidad, en una partecita decía, para el periodo bimestral, tómese únicamente los de operaciones grabadas y exentas, y para el periodo cuatrimestral decía los ingresos brutos fiscales totales, ¿cierto? Entonces, uno podía llegar al absurdo en que no quepo al bimestral, porque mis operaciones grabadas y exentas no superan las 92.000 VT, pero tampoco quepo en el cuatrimestral porque la totalidad de los ingresos es más de 92.000 VT, ¿cierto? Entonces, nuestra interpretación, nuestro criterio, y así lo expresamos, es nos vamos por la totalidad de los ingresos, sin importar si son grabados, exentos, excluidos o no sometidos, para efectos de determinar el periodo gravable, porque el artículo 600 habló de ingresos brutos fiscales sin hacer ningún tipo de distinción. Y también un tema importante que es como muy recurrente de muchas preguntas frecuentes, que nos parece aquí importante mencionarlo, tiene que ver entonces con qué pasa cuando yo empiezo mi periodo cuatrimestral y me convierto en exportador, ¿cierto? O qué pasa si tenemos entonces en la responsabilidad del RUT, yo aparezco como exportador hace como 4 o 5 años, pero realmente no he exportado. No quiero quitar la responsabilidad porque posiblemente exportemos, pero resulta que esto es muy ocasional, no es del día a día, no es de nuestro giro ordinario de los negocios, entonces tendría que presentar mis declaraciones bimestrales. Bueno, habían oficios reiterados de la DIAN, que aquí se acaban de revocar con este oficio, el 064 del 2022, en el cual reconsideran esa posición en la cual habían expresado que el solo hecho de tener la actividad de exportador o la responsabilidad como exportador en el RUT implicaba necesariamente que las declaraciones debían presentarse en un periodo bimestral, porque se presumía que el RUT tenía los datos verdaderos y que si usted entonces no es exportador, pues actualiza el RUT y saca, ¿cierto? Aquí lo que dicen es no. Primero que todo, el solo hecho, el RUT tiene un carácter meramente declarativo. Entonces, el solo hecho de que usted aparezca como exportador, si efectivamente no ha exportado, no implica que cambie su periodicidad del IVA para que sea bimestral, porque recordemos, en las periodicidades, aparte de los 92.000 VT, hay uno de los requisitos y es que los responsables de artículos 477 y 481 deben presentar declaraciones bimestralmente. Entonces le dicen, bueno, por el solo hecho de que lo tenga en el RUT no implica necesariamente que tenga que presentar declaraciones bimestrales, sino que usted se debe fijar si efectivamente es exportador o no para la clasificación de su periodo gravable.
Y adicionalmente, que es un tema que nos está pasando con las declaraciones sugeridas, resulta que yo arranco el año, enero, febrero, marzo, abril, no tenía ni idea que iba a exportar, entonces yo dije, me voy a fijar en el tope de ingresos, mi periodicidad es cuatrimestral. Y resulta y pasa que cuando vamos a presentar la declaración, ya vamos a exportar por allá en mayo, actualizamos el RUT, decimos que ya somos exportadores, a partir de mayo empezamos a exportar, y luego nos dicen, no es que usted es exportador, entonces presentó mal las declaraciones de todo el año. Debe ser bimestral. Entonces lo que le dice es, no, ojo, que la periodicidad del IVA se define por todo el año calendario. Entonces, cuando usted a 1 de enero aún no era exportador, se debía ir por los topes de los ingresos y clasificaba como periodo cuatrimestral, aunque en mayo, junio o marzo se inscriba como exportador, va a terminar todo el año calendario, todo este año 2023, con la periodicidad cuatrimestral, que fue la que definió a 1 de enero. Y ya sí, a partir del próximo año, clasifíquese como bimestral. Entonces eso es muy bueno, muy importante este oficio, y por eso lo quisimos dejar acá. En exportación de servicios, página 181. Vamos un momentico que esta nota también tiene que ver con sentencias, que es muy buena, y tiene que ver con la exportación de servicios. Hoy por hoy hay como un boom de exportación de servicios aquí en Colombia. Tenemos muchos nómadas digitales, tenemos muchos colombianos prestando servicios al exterior, y pues eso se configura como una exportación de servicios exenta de IVA. Yo, colombiano, presto un servicio en el país, pero que se utilizará exclusivamente en el exterior por empresas y negocios activas en Colombia, se considera que estoy exportando un servicio y por lo tanto eso es exento de IVA, ¿cierto? Eso viene definido desde hace tiempo en el artículo 481 y es de su decreto reglamentario. Ha habido siempre mucha confusión de qué se entiende por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia. Entonces les pongo un ejemplo. Supongamos que a mí me contrata Amazon y yo le voy a hacer una asesoría a Amazon en Estados Unidos. Pero entonces, si uno hace la lectura así, sin haber leído el decreto reglamentario, puede decir, no, pero es que Amazon tiene aquí una beneficiaria, una subsidiaria, Amazon Colombia, entonces esto ya no se puede considerar una exportación de servicios porque sí tiene empresas o negocios en Colombia, ¿cierto? No obstante, recordemos, en el decreto reglamentario sí nos aclaran qué se entiende por esta empresa sin negocios o actividades en Colombia. Les aclaran que la expresión empresas o en personas sin negocios o actividades en Colombia se refiere a que el beneficiario del servicio, es decir, Amazon Estados Unidos, no lo va a utilizar parcial o totalmente en Colombia. Es decir, el servicio que yo le estoy suministrando no le va a servir indistintamente para Estados Unidos y Colombia, no. Pensemos que la asesoría que yo le estoy prestando es para algo muy puntual que solo le sirve a Estados Unidos. Entonces, independientemente de que él tenga sede aquí en Colombia, va a seguir considerándose una exportación de servicios. Cuando los servicios sean aprovechados total y exclusivamente en el exterior con el cumplimiento de requisitos del decreto reglamentario, se puede tratar como exportación de servicios. Y en este caso de la sentencia del Consejo de Estado era porque el contratante y el prestador de servicios eran vinculados económicos. Entonces, habían llegado a una discusión con la DIAN y la DIAN les decía, no, porque ustedes, entre ustedes tienen vinculación, entonces no se puede hablar de exportación de servicios. ¿Y qué le dice la norma? No, es que la norma es clara en decir que esa vinculación se refiere a que ese servicio se va a utilizar, aunque sea parcialmente en Colombia, y no es el caso. Porque aunque yo le estoy prestando mi servicio a un vinculado económico del exterior, el servicio que estoy prestando va a ser utilizado exclusivamente allá y por lo tanto sí se considera una exportación. Entonces, esta sentencia del 2022 quisimos incorporarla aquí para mayor claridad. Página 189, devoluciones a no sujetos. Esto es muy casuístico, pero de pronto a alguien le pueda servir. Y es la devolución de IVA por la realización de diferentes eventos deportivos. Viene pasando desde el año pasado, Copa América Femenina, algunos eventos que se hicieron en Cali. Y falta uno, que es los Juegos para Panamericanos Juveniles en Bogotá del 2023. Entonces, aquí el beneficio básicamente, ¿en qué consiste? Decirles primero, ellos no tienen ninguna responsabilidad, son no residentes, no tienen ninguna responsabilidad frente al IVA, no tienen ni siquiera RUT, pero para incentivar o estimular que vengan y se realicen ese tipo de eventos deportivos internacionales en Colombia, los IVAs que ellos consuman se les van a devolver, ¿cierto? Entonces hay un comité que es el encargado de hacer la solicitud de esos IVAs consumidos
y se reglamentó pues los requisitos para la devolución de estos IVAs que consuman estos comités. Está la Federación Colombiana de Atletismo, Comité Paralímpico Internacional de las Américas, a algunos organismos internacionales que están aquí mencionados. Vamos un momento a la página 210 y tenemos entonces la actualización de tarifas del impuesto de bolsas plásticas. No es un tema muy relevante, ya lleva un mes, pero sí quería aquí llamar la atención sobre el incumplimiento de la DIAN. A ver, era 5 de enero, 6 de enero y todavía no teníamos definido por certificación cómo corresponde y cómo se debe hacer el valor del impuesto a las bolsas plásticas, ¿cierto? Si bien esta certificación es del 12 de diciembre, la DIAN tenía que acogerla y publicarla y lo hizo solo hasta los primeros días de enero. Esta certificación pues lo que hace es que toma el valor del IPC certificado por el DANE a 30 de noviembre y con base en eso es que va incrementando esta tarifa. Entonces ya sabemos para el año 2023 el impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas va a ser de 60 pesos o está siendo pues de 60 pesos. Y a partir de la página 252 del manual, ustedes van a encontrar entonces las normas expedidas en el año. Lo que hacemos cada año en el manual, perdón. Lo que hacemos cada año en el manual es que actualizamos en estas normas expedidas únicamente las expedidas en el propio 2022 o en el año pues anterior. ¿Qué tenemos aquí de novedades? Entonces, este decreto 176 que se expidió con el fin de reglamentar la devolución automática que ya venía desde el año anterior, incorporada por la ley 2155, la devolución automática para productores de bienes exentos cuando ellos tengan involucrado en su facturación electrónica al 100% y todo el 100% también de sus impuestos descontables estén soportados con factura electrónica, tienen una ventaja y es que ya no se van a ir por los periodos semestrales para devolución de saldos a favor, sino que pueden hacer solicitudes bimestrales, ¿cierto? Entonces está reglamentado cómo harían el trámite con este decreto. En el decreto 895, pues no me voy a tener acá, fuentes no convencionales de energía. Desde el año 2021, las fuentes no convencionales de energía tuvieron unas modificaciones porque se incorporaron el hidrógeno azul y el hidrógeno verde dentro de fuentes no convencionales de energía. También la gestión eficiente de energía hace parte de estos proyectos y por lo tanto pues se tenía que armonizar el decreto en este mismo sentido. Un tema importante es que para la exclusión de IVA en la importación y adquisición de equipos, se tienen unos listados taxativos del tipo de equipos que se pueden adquirir excluidos del IVA, dependiendo del tipo de fuente. Eso se consulta en la página de la Unidad de Planeación Minero-Energética y esto pues es lo que están reglamentando. Y por último, pues tenemos el decreto del 30 de noviembre que derogó la tercera jornada del día sin IVA en 3 días antes de la jornada. Esto pues ya no aplica, simplemente quisimos dejarlo aquí porque si ustedes van a ver la sola reforma tributaria, van a pensar entonces que aplicaba o que tenía efectos a partir del 1 de enero. Esto pues entonces en lo que tenía que ver con novedades del manual de impuestos sobre las ventas e impuesto nacional al consumo, como ustedes vieron también decidimos incorporar en este manual también los impuestos saludables, van a quedar allí. Y entonces vamos a iniciar con las normas expedidas en el año. Permítanme un segundo. Con las normas expedidas en el año, entonces, como les decía, pues quisimos hacer énfasis no solamente en jurisprudencia y doctrina, sino también en algunas leyes y decretos reglamentarios que se expidieron en el 2022 y que vamos a ir analizando. Ay, perdón, aquí dice 2023, fue en el 2022 del año pasado. Esta fue la diapositiva que yo les proyecté ayer, simplemente que habíamos quedado con el compromiso de entregárselas en el material del día de hoy. Y vamos, el primer tema, que vamos a arrancar con leyes. Esta no es una novedad, esta es una ley que se expidió ya desde hace año y medio, pero que nos parece muy importante
Ojo con este recordatorio, ¿cierto? Eso es una norma que se expidió en julio del 2021, pero que desde su expedición dijeron que va a tener una vigencia a partir de 2 años. Y esos 2 años se cumplen en el 16 de julio, y es la reducción de la jornada laboral semanal. Entonces, ¿qué dice esta norma o qué decía pues que se expidió hace 2 años? Que las jornadas laborales en Colombia se van a ir reduciendo progresivamente hasta llegar a 42 horas semanales en julio del 2026. Entonces, primero se reduce a 1 hora, luego de 2 horas hasta que lleguemos a 42 horas. Que esa reducción de la jornada laboral no implica una reducción del salario, entonces no se puede disminuir el salario proporcionalmente a esta reducción de horas. Tiene también unas condiciones y unos requisitos de temas laborales que ya habíamos analizado en seminarios de años anteriores. Simplemente les voy a decir, por ejemplo, que no estas jornadas, estas 47 horas, se deben distribuir en 5 o 6 días a la semana, que siempre debe haber un día de descanso. No hay lugar a recargos cuando el número de horas no exceda el límite semanal permitido. Cuando se llegue a partir del 5.º año, se exonera a los empleadores de aplicar unas disposiciones que tienen por obligatorio cumplimiento sobre jornadas de tiempo familiar y espacio para actividades recreativas y deportivas, y que el empleador no puede, aún con el consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución de 2 turnos el mismo día, salvo en labores de supervisión, dirección, confianza y manejo. Adicionalmente, esto tiene otras excepciones que están dentro de la ley, pues que no son tema de este evento porque no son una novedad, pero que, por ejemplo, ahí están cuáles son las jornadas máximas, por ejemplo, para el trabajo de menores de 18 años, trabajos de alto riesgo. Entonces, si la quieren consultar, es esta ley. Aquí lo importante que queríamos destacar dentro del evento, pues es que recordemos, 16 de julio de este año, que empieza a regir la reducción de la jornada semanal. Otro tema que tiene que ver con aportes para fiscales, y es una ley que alcanzó a dejar sancionada el anterior Congreso, el anterior Congreso que estuvo hasta el 7 de agosto, si mal no recuerdo, y fue la ley de segundas oportunidades. En esta ley de segundas oportunidades, pues básicamente lo que están ofreciendo es un beneficio de menor pago a las cajas de compensación familiar cuando se contrate personal pospenado, es decir, que ya salió de la cárcel, por eso es una ley de segundas oportunidades, o que tienen un permiso especial de trabajo, están en libertad condicional o con suspensión provisional de la pena y con permiso de trabajo. Realmente no me parece muy atractivo el beneficio, pero igual se los expongo acá. Y es que cuando este nuevo personal con estas características represente el 1% de las nuevas contrataciones, sobre la nómina actual van a pagar el 80% de los aportes a cajas de compensación familiar en el primer año y el 90% a partir del segundo año. Pero esto no es sobre todo el personal, sino únicamente los aportes de cajas de compensación de estas personas. Si estas nuevas contrataciones representan el 5%, entonces pagan el 60% de caja de compensación el primer año y el 80% a partir del segundo. Si representan un 10% o más, el 40% el primer año y pagan el 70% el segundo año. Y si representa un 15% o más, pagan el 20% un año o el 60% a partir del año segundo. No me parece tan atractivo porque estamos hablando solamente del aporte a las cajas de compensación. La reducción no es muy significativa y adicionalmente no todo el mundo se puede postular. Tienen que ser empresas que puedan certificar una planta de al menos 100 empleados. Que los contratos sean a término fijo o indefinido y bueno, con estas condiciones. Y en la misma ley hay otra situación en la que cuando las nuevas contrataciones se compongan al menos de un 60% de mujeres y hombres transgéneros, entonces cambian los porcentajes. Si representan al menos un 5% de las nuevas contrataciones frente a la nómina actual, la reducción es 50 el primer día, el primer año, perdón, 70 al año siguiente. Si representan un 10%, van a pagar solamente el 30% el primer año, el 60% el año siguiente. Y si representan un 15% o más, van a pagar el 10% el primer año y el 50% el año siguiente. También tiene que ser con personal de una empresa con una planta de empleados de al menos 100 o más y con contratos a término fijo e indefinido. Otra ley que se expidió en el año, bueno, en realidad fueron 2,
son las leyes 2238 y 2240, que tienen que ver con creación de unas nuevas zonas CESE, zonas económicas, sociales y especiales. Y fueron creadas para los distritos de Buenaventura y Barranca Bermeja, que es la ley 2238 y la ley 2240. Esto vamos a revisarlo, también tiene un tema de la reforma tributaria, ¿cierto? Entonces, aplica para sociedades comerciales que se constituyan, es decir, nuevas, o aquellas ya existentes que durante este mismo término cumplan con las condiciones del régimen CESE. ¿Por qué también tiene que ver con las derogatorias de la reforma tributaria? Porque es que cuando uno mira estas leyes solitas, resulta que su vigencia iba a ser por 3 años. Entonces era para sociedades comerciales que se constituyeran dentro de los 3 años siguientes de la expedición de la ley, es decir, podría aplicarse hasta julio del 2025. Sin embargo, en la reforma tributaria se modificó ese plazo y por lo tanto es solo para sociedades que se constituyan o aquellas que ya estando constituidas en Buenaventura y Barranca Bermeja cumplan con los requisitos, pero solo hasta el 31 de diciembre del 2024. Entonces le quitaron 6 meses a esta aplicación. ¿Cuáles son los requisitos para acogerse? Entonces recordemos, primero, ¿para qué querría una empresa acogerse al régimen CESE? Resulta que esto lo que trae, y ya lo mencionaba Ildebrando y Alexandra, es una progresividad en la tarifa del impuesto sobre la renta, que por los primeros 5 años la tarifa es 0, y por los 5 años siguientes la tarifa va a ser el 50% de la tarifa aplicable. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa a la cual le aplica la tarifa general, va a pagar 0 los primeros 5 años y el 17.5 los 5 años siguientes. ¿Qué requisitos entonces son los que tienen que verificar? Aumento del 15% del empleo directo generado. El decreto reglamentario define cómo se mide ese aumento, cómo se hacen los promedios y cómo se tiene en cuenta para las empresas que son nuevas. Que el desarrollo de la actividad económica principal se realice en la zona, ¿cierto? Entonces, esto está específicamente para que se creen empresas en estas zonas y por parte de sociedades comerciales, no es para personas naturales. Yo no podría decir, bueno, voy a constituir mi sociedad de contadores en Buenaventura para acogerme al beneficio, pero resulta que yo estoy aquí ubicada en Medellín, presto los servicios desde Medellín y simplemente que constituir la sociedad en Buenaventura. No, yo tengo que demostrar que la actividad económica se está desarrollando dentro de la zona. Importante aquí tenerlo en cuenta, pues la misma ley trae unas excepciones a cuáles no aplica, por ejemplo, a actividades portuarias y aeroportuarias y actividades de extracción de hidrocarburos. Entonces esas no se pueden postular. Y se tiene que mandar una certificación a la DIAN del cumplimiento de estos requisitos. Hay que mandar varias cosas, la certificación autenticada ante notario de parte del representante legal, otra serie de requisitos antes del 30 de marzo a la DIAN. Eso es como cuando existía la ley 1429, que si ustedes recuerdan, uno tenía que mandar cada año una carta a la DIAN diciendo, yo sigo cumpliendo, el incremento del empleo es tanto, pues para el caso de ellos, sigo realizando la actividad en tal zona, bueno, lo que dice el decreto reglamentario. Importante, ojo con esto, esta certificación, si no se presenta en el periodo que corresponde, tiene las sanciones del artículo 651, es decir, la sanción de medios magnéticos, que aprovecho aquí para decirlo, pues de este es uno de los puntos muy buenos y favorables que trajo esta reforma, pues, o uno de los aspectos que es de resaltar de esta reforma, y es la reducción que trajo la sanción del artículo 651, que la van a ver muy bien mañana con Ángela. Pero entonces simplemente para que tengamos en cuenta, esto si no se certifica dentro de la oportunidad legal, tiene sanción por no envío de información o información extemporánea. Tenemos entonces, ya pasamos de las leyes a un decreto expedido en el año, que es el decreto 985 de junio 13 del 2022. Primero, pensemos entonces, bueno, becas por impuestos, ¿esto qué es? ¿A qué aplica? Porque cuando uno lo lee solo becas por impuestos, piensa pues que es a todo tipo de becas, ¿cierto? ¿En qué consiste este beneficio? Entonces, este beneficio está contemplado en el artículo 257-1, es un beneficio en el cual las personas pueden realizar aportes que se canalizan a través de Coldeportes para asignarle becas de estudio para manutención, pues estudio o manutención a deportistas, talento o reserva deportiva. No es pues, deporte aficionado, sino que tiene que ser con estas características. Y a cambio, entonces, lo que nos dan es un título negociable
como digámoslo, como un equivalente a un TIDIS, pero que con ese título es el que se tiene el derecho al descuento tributario en la declaración de renta. Se pueden postular personas naturales, personas jurídicas, residentes, no residentes. Lo único que importa es que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. No aplica, por ejemplo, para un régimen simple, porque recordemos, el régimen simple no tiene descuentos, salvo dos muy especiales, pues, o dos o tres muy particulares, que tienen que ver con aportes de los empleadores, aportes de pensiones y el pago a través del sistema financiero, y creo que ahorita el 4%. Requisitos para la emisión del bono. Entonces, bueno, hay que celebrar un convenio con el Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte lo tiene que avalar, asignarle la beca a un deportista específico. No puede ser como unos recursos que queden aquí sin asignación o indeterminados. Y luego de que se tenga la certificación, se emite entonces el acto administrativo por el cual se reconoce el derecho o se reconoce pues ese título. El beneficio, que entonces ahí era cuando uno decía, bueno, esto va a ser muy bueno, ya vamos a ver que no tanto, y les explico por qué, es que el descuento tributario era por el 100% del aporte, a diferencia de, por ejemplo, las donaciones que se hace a una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al régimen tributario especial. Yo hoy le dono a una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al régimen tributario especial 1.000.000 de pesos y mi descuento es el 25%, 250.000 pesos, ¿cierto? Aquí, como estaba contemplada la norma, yo le dono 1.000.000 y tengo derecho a un descuento de 1.000.000. Entonces, era mucho más atractivo y se podía tomar ese descuento en la declaración hasta por una vigencia máxima de 2 años, o sea, hasta por 2 años. Tenía un límite que sigue existiendo, y es que de becas por impuestos, sumado a los beneficios del artículo 255 de medio ambiente, ciencia y tecnología, y las donaciones a entidades sin ánimo de lucro, todas en su conjunto no podían exceder del 30% del impuesto sobre la renta a cargo. Hasta ahí suena muy bien. Les hago aquí una aclaración. Esta norma fue expedida desde la ley 2010 del 2019. Y cuando se expidió dijo que el Ministerio de Deportes tenía un plazo de 6 meses para reglamentarlo. Y se reglamentó 2 años y medio después. Entonces, bueno, estuvimos en temas de pandemia, de pronto esto no era algo prioritario, pero eso también impidió que muchas personas pudieran acceder al beneficio. ¿Por qué? Resulta que ya viene la reforma tributaria, la 2277, que nos lo explicaba Alexandra el día martes, y le aplica un límite a este beneficio. Y es que no puede exceder del 3% de la renta líquida junto con otras cosas, o sea, no solamente esto. Vamos a ver un caso práctico que en su momento lo elaboramos para un infórmate de nuestra firma y que sería aplicable para las declaraciones de renta del año 2022 para quienes en el 2022 hayan podido acceder a este beneficio. Pensemos en una sociedad que tiene una renta líquida de 100 millones de pesos, por lo tanto, a tarifa 35 su impuesto son 35 millones de pesos. Y donó un título, pues recibió un título por este aporte de 10 millones de pesos. Entonces, como el descuento máximo es el 30% de la renta líquida, cabe perfectamente, me puedo tomar 10, el impuesto neto de renta va a ser 25 millones y por lo tanto, el beneficio efectivo va a ser 100 millones y me ahorré 35%. Si ya empieza a bajar la renta, por ejemplo, pensemos que ya no son 100, sino 70, por efectos del límite del 30%, ya no me podía tomar los 10, sino apenas 7 millones de pesos, el beneficio real del aporte era el 74%, y la tarifa que me ahorraba ya no es el 35%, sino el 25%. Y en personas naturales residentes, pues como las tarifas de las personas naturales son progresivas, miren que a mayor renta, mayor tarifa, 200 millones es el 22%, mientras que 50 millones es el 3.96%. Este descuento tributario podía aprovecharse en un 100%, por ejemplo, acá, en el caso 1, pero casi que desaparece completamente para el caso 4, ¿cierto? Entonces no era necesariamente que el 100% se iba a aprovechar por los límites que tiene el propio artículo. Y ahorita, si esto lo convertimos ya no para el año grabable 2022, sino 2023, a un 3% de la renta líquida, pues casi que va a quedar sin aplicación en muchos aspectos. Pero esta fue pues la reglamentación. Importante este decreto reglamentario. No es un tema nuevo, ya es la tercera vez que se saca este comodín de tocar
las disposiciones contables, de interceder en las disposiciones contables, y tiene que ver con esa alternativa para el reconocimiento y presentación del impuesto diferido para el cierre de los estados financieros en el año 2022, por el efecto que van a tener los cambios de tarifa, tanto en renta como en ganancia ocasional, que ya nos han explicado Alexandra y Hildebrand. A ver, no debemos perder de vista que ahorita en el cierre de estados financieros 2022, cuando estamos calculando el impuesto diferido se calcula sobre las diferencias temporarias y con la tarifa a la cual yo espero revertir la diferencia, no a la tarifa actual. Me explico. Si yo tengo diferencias entre depreciaciones contables y fiscales, yo tengo que decir, venga, ¿cuándo voy a revertir esas diferencias? Esas diferencias se van a revertir en un término de 10 años. ¿Y cuáles van a ser las tarifas de renta para esos 10 años? Ah, bueno, va a ser del 35%. Listo, perfecto. Entonces lo tenía calculado al 35 y sigue al 35, no hay problema. Ah, no, pero es que resulta que nosotros somos una de estas empresas de extracción a los cuales ya las tarifas van a ser el 40 y pico por ciento, o somos una entidad financiera a la que le prorrogaron la sobretasa, o teníamos tarifa 9, ya pasamos al 15%. Entonces, eso va a tener un impacto en el cálculo del impuesto diferido, porque entonces yo lo que estoy haciendo es reconociendo esas diferencias ya no a una tarifa del 9 que las traía, por ejemplo, sino a una tarifa del 15, ya no a una tarifa del 35, sino a una tarifa del 40. Ese diferencial, ese 5%, es lo que está contemplando este decreto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, ¿qué ocurrió también con este otro decreto que fue para el año 2021, cuando también tuvimos cambio de tarifa al 35%, y pues que se llamó la atención del Estado y decían, vea, esto va a impactar los resultados de las compañías. Porque cuando miramos las normas NIF dicen que este impacto, este cambio, el cálculo del impuesto diferido, afecta norma general los resultados. Es decir, se llevan contra PIG, ingreso o gasto por diferencia en cambio. Salvo la diferencia en cambio que tiene que ver con partidas de ORI muy particulares, pues que aquí no vamos a entrar en todo ese detalle, ¿cierto? Pero norma general, eso impacta los resultados. Y que por lo tanto, si yo tengo un gasto por impuesto diferido súper alto, las utilidades de las empresas se van a disminuir considerablemente, eso va a impactar para muchos efectos. Es por eso que este decreto que busca mitigar ese impacto en las utilidades permite que lo que tiene que ver con el valor del impuesto diferido, únicamente originado por cambio de tarifa, es decir, no por el 35%, sino por la diferencia entre el 35 y el 40, pues para el ejemplo que les estoy poniendo, únicamente ese diferencial no se lleve a resultados, sino que se cargue directamente, contra el patrimonio. ¿Sí? Esto es optativo, porque hay muchas empresas y hay asesores que nos vuelven a insistir y tienen toda la razón. Ojo, que las normas fiscales no tienen por qué interactuar en las normas contables. Ojo, que nosotros nos regimos por las NIF y por lo tanto al regirnos por las NIF debemos dar cabal cumplimiento de lo que dicen las disposiciones. Pero entonces, para quienes opten por esta alternativa, que no es obligatoria, o habrá quienes digan, no, para mí no es tan representativa esta cambio, yo lo voy a seguir llevando al resultado del ejercicio. Entonces, quienes opten por esta alternativa, lo que pueden hacer es revelarlo en las notas a los estados financieros, indicando su efecto. Y también, cuando uno dice que cumple con las normas internacionales de información, debe decir salvo por lo expresado en el decreto 2617, por lo cual el impuesto diferido ocasionado por el cambio de tarifas se está llevando contra ganancias acumuladas. Esta disposición es optativa y es opuesta a lo dispuesto en la técnica contable. ¿Es la primera vez que pasa? No, como les decía, ya van 3 veces. Cuando íbamos en tarifas en bajada 33, 32, 31, ya íbamos a llegar al 30 y volvimos al 35%, también se expidió un decreto de muy similares características. Y cuando el tema del impuesto de normalización tributaria, que también perdón, no fue normalización, del impuesto a la riqueza, que también se permitió que se llevara, bueno, en este momento se me olvida cuál fue, creo que fue el impuesto a la riqueza, que también se llevara el impacto contra patrimonio y no contra resultados. Ahora sí vamos a empezar a revisar jurisprudencia. Entonces, sentencias del Consejo de Estado, sentencias de la Corte Constitucional, y aquí quiero hacer como algunas aclaraciones. Las sentencias que emite la Corte Constitucional tienen que ver cuando una ley transgrede las disposiciones del
la constitución política, ¿cierto? Entonces, ante la Corte es que se manda una ley. Por eso cuando les mostraba ayer el cuadrito de las demandas contra la ley 2277, eso está en la Corte Constitucional, ella es la que hace esa revisión. Si hay una ley que está en contra de los principios esenciales de cualquier contemplados en la Constitución, no sé, a la igualdad, a la equidad, por ejemplo, esto se demanda ante la Corte Constitucional. Y ya cuando tenemos demandas contra un decreto reglamentario, contra un oficio de la DIAN o interpartes, estamos discutiendo, la DIAN y yo contribuyente no nos ponemos de acuerdo, es cuando se va al Consejo de Estado. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta y por eso en esta sentencia, que es la primera que vamos a revisar, se estaba demandando un inciso tercero del artículo 107, que es ley, o sea, está dentro del Estatuto Tributario. Por eso iba a la Corte Constitucional. En esta sentencia se estaba demandando un inciso tercero del artículo 107 del Estatuto Tributario, que es el artículo que dice que no son deducibles los pagos que se hayan dado por expensas que se consideran que están tipificadas como delito, porque eso sería a título de dolo, ¿cierto? Entonces, el demandante, pues lo que estaba diciendo es que aquí se estaba cambiando a quién sancionar, ¿cierto? Decían, bueno, el inciso 3 del artículo 107 permite que aunque la conducta delictiva sea cometida por un tercero, se le castigue es al contribuyente que le compra, por ejemplo, al contribuyente que le paga. Voy a poner un ejemplo X. Supongamos el contrabando está tipificado como delito dentro del Código Penal. Entonces yo compro mercancía de contrabando, lo que estaba diciendo el contribuyente es, yo compro mercancía de contrabando y resulta que la sanción no se le están poniendo al que contrabandea, pues si me permiten la expresión, el que está trayendo el contrabando, sino a mí que soy el comprador. Están cambiando a quien se debe sancionar. Entonces esta sanción debería recibirla es él y no yo. Y por lo tanto no me deberían rechazar la expensa. El análisis que hace la Corte Constitucional, entonces, es hacer como una diferenciación de qué es sanción y qué es un requisito para una obligación sustancial. Entonces, lo que le dicen es, no, por un lado va la sanción penal, que va para quien efectivamente pues esté cometiendo el delito, pero a usted lo que le están imponiendo es un requisito, es una obligación formal que las puede poner el legislador para que una expensa sea deducible. Entonces dicen, para que una expensa sea deducible, además de ser causal, necesaria, proporcional y oportuna, debe ser lícita, es decir, que no provenga de una actividad prevista en la ley como un delito sancionable a título de dolo. Lo único que diferencia el requisito de licitud de los demás enlistados en el artículo 7 es que su incumplimiento no solo genera el desconocimiento de la deducción de la expensa, sino también la compulsa de copias a las autoridades competentes. Es decir, la única diferencia de esto con los demás requisitos de causalidad, necesidad o proporcionalidad es que adicionalmente del rechazo del costo de deducción va a haber un expediente a la fiscalía. Pero entonces este inciso tercero ya fue declarado exequible. Vamos entonces a sentencias del Consejo de Estado que están muy interesantes. Esta 24878 del 2017, pues es una discusión interpartes. Un contribuyente que ya estaba en un proceso de discusión con la DIAN, tienen varios rubros que le están rechazando, que le están objetando. De esos, pues la mayoría que no eran destacables, pues porque es lo que dice la ley y lo que dice la norma, y simplemente pues había allí una diferencia de criterios. Pero quiero resaltar esta discusión que tenían con un tema del leaseback. Y esto era antes de la modificación que tuvo el artículo 127.1 por la ley 1819. Resulta que esta empresa tenía una operación de leaseback, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el leaseback? Yo tengo un bien que es mío o que adquirí a su vez a través de leasing, se lo entrego a la compañía de leasing para que ella me lo vuelva a arrendar, ¿cierto? Por eso es volverlo a arrendar o retroarriendo. Si bien eso para efectos contables muchas veces ni siquiera se considera una operación de venta y compra, porque la naturaleza de la operación es simplemente financiarme con mi propio activo. Yo lo que estoy haciendo es entregándolo, digámoslo de alguna manera, aunque no es lo correcto jurídicamente, como una garantía para que con eso mismo me puedan volver a prestar las entidades financieras para efectos tributarios si se considera una venta y posterior compra. Entonces lo que hizo la compañía fue que, por decir cualquier cosa, el activo valía 2.000 millones de pesos, pero ella solo necesitaba financiarse con 1.500. Entonces hicieron la operación por 1.500 millones. ¿Qué hicieron?
precio de venta 1.500, que es por lo cual estamos suscribiendo el contrato de leaseback, costo yo lo tengo en 2.000 y voy a generar una pérdida de 500 millones que estaba tomando como deducible. Pues esas no son las cifras reales, solo estoy poniendo un caso. ¿Qué ocurre y qué dice la norma? Ojo, que estamos ante una enajenación. Y por ser enajenación le aplican las normas, lo previsto en el artículo 90, previsto en esa fecha. Y en el artículo 90 nos decía que el precio de enajenación debe corresponder como mínimo al costo, al avalúo catastral o al autoavalúo. Entonces lo correcto era que este contribuyente dijera precio de venta 2.000, porque el precio de venta no podía ser inferior al costo, costo 2.000, y no había lugar a una pérdida deducible. ¿Por qué llamo la atención sobre esta operación? Porque es muy recurrente que se estén suscribiendo estos contratos sin asesoría o sin conocimiento de los efectos tributarios que puede llegar a tener. Porque si bien para efectos comerciales y contables, eso simplemente es una operación de financiación, para efectos tributarios tiene esa incidencia, que se considera venta, y como venta puede haber un impuesto de ganancias ocasionales o puede haber renta líquida por recuperación de deducciones y posterior compra, que entonces muchos no lo están haciendo la compra por el valor que corresponde, están tomando los contratos por un menor valor, se está perdiendo una parte del costo, entonces es importante revisar este tema. Aquí lo que dice es, vea, en el artículo 90, cuando dicen enajenación a cualquier título, y como si hay un precio pactado, que respecto al precio hay otro tema del artículo 90, como si hay un precio que está en el contrato de leaseback, entonces ese precio no puede ser inferior al costo, y el costo eran los 2.000 millones de pesos. Otra sentencia, 24394, de febrero 24 de 2022, y es contra el decreto 176 de ahorita del 2022 sobre las devoluciones automáticas. En las devoluciones automáticas, que son estas que se hacen en un término de 15 días hábiles, ya no 30 días o 50 días para algunos casos, dice la norma, bueno, cuando usted mande su formato 2613, no se considere de alto riesgo y cumpla con todos los requisitos, la devolución puede ser automática, es un trámite mucho más expedito y le devuelven en 15 días hábiles. Pero entonces, en el decreto reglamentario dice las solicitudes que no cumplan con los requisitos establecidos, pensemos, el formato 2613 no está como corresponde, o se considera de alto riesgo por X o Y circunstancia, serán resueltos dentro del término establecido, es decir, si ya la solicitud no cumple con alguno de los requisitos, se va por los términos generales, sin que se requiera un acto administrativo que así le indique. Entonces la norma fue demandada porque decía, bueno, entonces el contribuyente no sabe si le aplica o no le aplica la devolución automática, esa reducción del término, y vulnera los derechos de defensa, contradicción e impugnación, no conocer cuál es el estado de su proceso y por los motivos por los cuales fue rechazado. Entonces, en esta demanda, efectivamente, este aparte se declara nulo y dicen, tiene que ser dado en conocimiento al contribuyente el rechazo de la solicitud automática. Otra sentencia. Valor probatorio del certificado del contador o revisor fiscal en los contratos de mandato. Y me pareció muy importante porque los contratos de mandato son muy comunes. Y es la sentencia 25323 de mayo 19. A ver, dentro del decreto 1514 del 98, 3050 del 97, está establecido que cuando se tiene un mandato para que el mandatario compre por cuenta mía, yo soy el mandante, yo, mandante, soporto todos los costos y gastos que él tiene con una certificación que emite el mandatario, ¿cierto? Entonces, yo le digo, venga, hágame el favor y me compra usted, no sé, para la realización de un evento. Usted es el encargado de comprar los libros, de contratar personal, de pagar las propinas que haya que pagar, de comprar los lapiceros, de alquilar el auditorio. Y yo, que soy el mandante, simplemente para efectos de probar mis erogaciones, quedo tranquila con una certificación que emite usted, confirmada por contador o revisor fiscal, en la cual me certifica cuáles fueron los valores efectuados pues, en virtud de este mandato. Si adicionalmente usted, señor mandatario, me va a cobrar una comisión o administración por ese trabajo, pues entonces esa comisión o administración sí debe ir facturada como cualquier otra prestación de servicios. Aquí el tema es que demandaron porque decían que no tenía valor probatorio o que no era clara que los gastos habían sido reales. Y entonces el mandante, perdón, se defendía diciendo, no, venga, que aquí está el certificado.
Y le dijeron, sí. O sea, si bien es cierto que usted, y no estamos cuestionando que el certificado es el documento idóneo para aprobar los costos y gastos por parte del mandante, no quiere decir que no podamos ir a fiscalizar que esos costos y gastos sean reales y cumplan con los requisitos. Y entonces aquí lo que pasó fue que se fueron hasta el mandatario y le dijeron, venga, demuéstreme que eso que usted está certificando es real. Usted está diciendo que compró lapiceros para este evento, usted está diciendo que alquiló un auditorio, muéstreme los costos y gastos reales, y no los tenían. Entonces aquí es muy importante cuidarnos, porque si bien es cierto, nosotros como mandantes no tenemos que solicitar una relación de facturas y nuestro documento idóneo es el certificado, pues sí nos deja un antecedente muy importante de tener en cuenta que cualquier certificación del contador o revisor fiscal pues tiene que estar soportada en una realidad económica, en comprobantes internos y externos, y que por lo tanto hay que tener mucho juicio a la hora de conservar los soportes de estos costos y gastos en contratos de mandato. Bueno, sentencia que me parece súper buena y que creo que todos debemos revisar, mejor dicho, saliendo de este seminario, revisar pérdidas fiscales y régimen de transición. Es la sentencia 25444 del 30 de junio. Y a ver, vamos a devolvernos un poquito a la ley 1819. Resulta que, no vamos a volver más. Ley 1607 del 2012. Anteriormente, pues teníamos solo el impuesto sobre la renta, tarifas 35, 34, 33, bueno, habían sobretasas también como en este momento. Hubo hace mucho tiempo un 38.5, pero listo, existía solo el impuesto sobre la renta y complementarios. Llega la ley 1607 y divide en dos el impuesto, ¿cierto? Entonces sigue operando el impuesto sobre la renta y crea el impuesto CRE. Entonces coexistían los dos, impuesto renta, impuesto CRE, y que básicamente eran muy parecidos, solo que el CRE no admitía ciertas rentas exentas, ciertas deducciones y ciertos requisitos. El CRE estuvo vigente por los años 2013 a 2016. Luego llega la ley 1819 y vuelve a desaparecer el CRE. Entonces, bueno, cuando la ley 1607 separa en dos el impuesto de renta, si veníamos a una tarifa del 34% en renta, entonces dijo, bueno, ya renta va a quedar con 25 y CRE con el 9. Entonces vuelven, o sea, los dos junticos vuelven a ser el 34, pero por un lado el 25 y por el otro lado el 9. Y cuando ya la ley 1819 dice, no, desaparece CRE, entonces renta que estaba en 25, por el año 2017 vuelve a ser 34 y después empieza a bajar. ¿Por qué es importante esta historia? Porque entonces cuando dividimos y volvimos a juntar, pues teníamos unas pérdidas fiscales. Entonces, dentro de esas pérdidas fiscales se estableció en el numeral quinto del artículo 290 una fórmula, porque decían, bueno, yo no le puedo permitir ahorita a usted, el señor contribuyente, que me compense si, por ejemplo, tuvo una pérdida fiscal de 1.000 millones de pesos, yo no le puedo permitir que compense exactamente 1.000 millones, porque usted me los va a compensar hoy al 34%, pero resulta que cuando usted los perdió al 25%, o sea, tendría un mayor beneficio. Y esa es la aplicación de la fórmula que ahorita vamos a ver, ¿cierto? Sin embargo, pues siempre se discutía, bueno, pero es que yo no tengo pérdidas solo del 25%, yo también tengo pérdidas de 2012 y anteriores, en los cuales no existía el CRE y en los cuales yo pagaba una tarifa plena en un solo impuesto. ¿Por qué tengo que aplicar este régimen de transición, esta fórmula, a todas las utilidades, a todas las pérdidas fiscales? Y en estos oficios de la DIAN, pues la DIAN dijo, no, es que la fórmula, y como quedó redactado el régimen de transición, dice que es para todas las pérdidas fiscales obtenidas antes del 2017, indistintamente, aun cuando provengan de periodos anteriores a la vigencia del CRE. Usted perdió por allá en el año 2012 la tarifa, no recuerdo cuál era la tarifa en ese momento, pensemos 34%, y va a compensar hoy de 34, igual tiene que aplicar la fórmula. Entonces el Consejo de Estado declara la nulidad de estos conceptos porque dice que no están reconociendo los principios de irretroactividad de la norma tributaria y seguridad jurídica. Es decir, cuando yo ya tuve una pérdida fiscal sin que existiera el CRE, con las tarifas que aplicaban antes del CRE, sin fraccionarlo y sin dividirlo, pues tenía derecho a que me permitieran compensar esas pérdidas plenamente y no proporcionalmente. Entonces dice el Consejo de Estado, el numeral quinto del artículo 290 fue previsto exclusivamente para las pérdidas producidas durante la vigencia simultánea del impuesto sobre la renta y el CRE, que fue entre 2013 y 2016, y no para las pérdidas fiscales anteriores al año 2012.
Lo anterior, por cuanto la voluntad del legislador fue garantizar el arrastre, la imputación y la compensación de las pérdidas fiscales obtenidas por los contribuyentes durante la vigencia de ambos impuestos, es decir, aquellas pérdidas de las vigencias 2013 a 2016, que era lo que les comentaba ahorita. No resulta viable considerar que las pérdidas que se generaron antes de la entrada en vigencia, es decir, hasta el 2012, de la vigencia del CRE, tengan que someterse a una limitación o a un régimen de transición. ¿Cierto? Entonces, simplemente como para que lo aterricemos con un ejemplito. Vamos a pensar que una empresa venía perdiendo desde los años 2010 a 2012 y tenía acumulados 24.600 millones de pesos. Y que justo en el año 2013, que coincide con la expedición del CRE, ya no volvió a tener pérdidas, ya solo generaba utilidades. Entonces, si no generó pérdidas durante ese periodo en el que coexistían renta y CRE, no tiene sentido que se aplicara la fórmula, ¿cierto? Entonces, ¿qué le tocó hacer a esta empresa cuando empezó la ley 1819? Entonces ellos cogieron, como está estipulada la fórmula en el numeral quinto, tomar las pérdidas de renta, aplicarle la tarifa que tenía renta en ese momento, que era el 25%, no tenía pérdidas en CRE, dividirlo por la tarifa del 2017, que era el 34%, y eso le daba entonces que las pérdidas que tiene por allá guardaditas para compensar fueron 18.000 millones de pesos. Entonces, de estos 24.000, los convirtió en 18.000 por aplicación de la fórmula. Lo que está diciendo la sentencia es no. Si usted tenía pérdidas hasta el año 2012, que nada tienen que ver con el CRE, usted cuando perdió, no perdió a tarifa 25, para explicarlo. Usted perdió a tarifa 34, 33, bueno, la tarifa de renta antes de que se fraccionara. Por lo tanto, tiene derecho a que se le compensen 24.000. Me parece súper buena y que la debemos revisar esta sentencia. Sentencia de unificación jurisprudencial sobre el término para corrección de declaraciones. Súper buena también esta sentencia, artículo 43 de la ley 962 del 2005. Creo que este año 2022 no fue como estamos acostumbrados a muchísimos decretos, muchas leyes, no tanto, pero sí de unas sentencias muy importantes y muy destacables para este evento. Y esta es una de ellas. A ver, desde el año 2005 tenemos una ley antitrámites y dentro de esa ley antitrámites tenemos el famoso artículo 43, que es el que nos permitía solicitarle directamente a la DIAN que nos corrigiera declaraciones en las cuales no se había imputado correctamente un saldo a favor. Entonces, yo no imputé el saldo a favor de la declaración del 2020 al 2021. Yo puedo ir a la DIAN y decirle, venga, hágame el favor y me lo imputa, ¿cierto? La norma dice que se puede hacer en cualquier tiempo. Y eso ha generado todo tipo de discusiones, oficios, habían sentencias también del Consejo de Estado que decían, ojo, que cualquier tiempo, no es ilimitadamente, no. Entiéndase por cualquier tiempo de la firmeza de las declaraciones. Y por lo tanto, pues tiene que ser de acuerdo con la firmeza del artículo 714. La DIAN estaba interpretando que era de acuerdo con los términos que se tienen para corrección de declaraciones que aumentan el saldo a favor o disminuyen el valor a pagar, es decir, el artículo 589, y ojo que el artículo 589, desde que se cambió hace varios años, solo nos permite corregir en un término de un año, ¿cierto? Entonces estaban en esta discusión, llega al Consejo de Estado y el Consejo de Estado mismo dice, vea, tenemos antecedentes de sentencias del Consejo de Estado diciendo cosas diferentes. Por un lado hemos dicho que se tiene que atender a la firmeza de la declaración que recibe el saldo. Por otro lado hemos dicho que tiene que atender a los términos de corrección del artículo 589. Y cuando vamos a mirar el artículo 43 de la ley 962 dice en cualquier tiempo. Entonces, para que no sigamos diciendo una cosa y otra, vamos a tener esta sentencia de unificación jurisprudencial. Quiere decir, de aquí en adelante nos vamos a ir por esta línea. Y lo que se esté discutiendo en este momento se va a resolver con base en estos puntos. Primer punto, la solicitud para corregir errores de imputación de saldos a favor o de anticipos de impuestos de un periodo de declaración al siguiente, con base en este artículo 43, no está sometido al límite de firmeza de las declaraciones tributarias ni a los términos de oportunidad para corrección de las declaraciones. Es decir, no son ni 3 años, ni el año que define el artículo 589, porque la norma dice en cualquier tiempo. El procedimiento especial de corrección previsto en el artículo 43 habilita realizar modificaciones a las declaraciones tributarias para aumentar o disminuir las sumas imputadas en un periodo
declaraba el siguiente, porque una de las justificaciones que daba la DIAN es: yo no puedo tocar las declaraciones por el artículo 714, o yo no les puedo tocar por el 589. Le dicen, es que este procedimiento especial sí lo deja. Entonces ustedes tienen que hacer las adecuaciones que correspondan para que les permita hacer los cambios que el contribuyente le solicita por estos errores de imputación de saldos a favor. Y los trámites que estén pendientes de resolver se van a resolver de acuerdo con esta norma. Entonces uno dice, es súper bueno porque, por ejemplo, podemos tener el caso de una persona o de una sociedad que tenía un saldo por el 2017, no le imputó al 2018 por cualquier olvido, luego en el 2019 sí lo arrastra, y le pueden estar diciendo, no, todas estas declaraciones de aquí para adelante están malas. Yo podría ir a decirle hoy a la DIAN, arrástreme del 2017 al 2018 con base en el artículo 43 de la ley 962 del 2005. Ahora, no nos emocionemos tanto porque esto es un término para corregir las declaraciones, pero el término para esta corrección especial y el término para solicitar las devoluciones son diferentes, y eso también ya lo aclaró una sentencia del Consejo de Estado en mayo 19. Ojo, que el término para solicitar las devoluciones se cuenta desde el vencimiento legal, de acuerdo con el artículo 816, 850, bueno, en adelante, y no desde la fecha de oficio que ordena la corrección. Entonces voy a poner un ejemplo. A mí se me olvidó imputar del 2015 al 2016. Según esta sentencia, ¿puedo ir a hacerlo hoy? Sí, yo puedo ir a hacerlo hoy, pero yo hoy ya no puedo ir a solicitarle a la DIAN que me devuelva ese saldo a favor del 2016. ¿Por qué? Porque si yo lo hago ahorita en el 2016, ¿qué me van a decir? No, vaya y mire en el estatuto tributario, recuerde que los términos para solicitar devolución son de 2 años contados a partir del vencimiento legal. La declaración del 2016 se vencía en 2017, usted tenía solo hasta el 2019. Ya lo que tendría que hacer es seguir imputando y solicitar de acuerdo con esta oportunidad. Perdón, que aquí se me... Ahora sí. Esta también súper buena y súper importante, y es una discusión que estábamos teniendo con unos oficios emitidos por la DIAN que fueron demandados. Bueno, entonces aquí, como les decía antes de que se me olvide, miren que las sentencias del Consejo de Estado pueden ser por temas particulares o sobre oficios, como lo estamos viendo en esta de pérdidas fiscales y en este de, de, del artículo 90. Habían unos oficios de la DIAN en los cuales decían el nuevo artículo 90 del Estatuto Tributario, que dice que se presume que cualquier enajenación de activos a cualquier título se debe ir por el precio comercial, que tiene que tener esa disposición del artículo 90, aplicaba aún para el caso de donaciones, liquidación de sociedades y el pago de dividendos en especies. Entonces era un sinsentido, porque uno se preguntaba, bueno, supongamos que yo le quiero donar a mi mamá, ¿cierto? Y le quiero hacer una donación a mi mamá. Es claro que mi mamá, que es la que se está apropiando de unos recursos, que está recibiendo una donación, pues tiene que pagar un impuesto por ganancias ocasionales, y que el artículo 303 define, entonces ella está teniendo un enriquecimiento, va a pagar una tarifa del 15% si lo pensamos ahorita en el 2023. Eso es clarísimo. Pero entonces con estos oficios estaban diciéndolo, y adicionalmente usted, Marcela, que es la que está donando, como donar también es enajenar a cualquier título, gratuito u oneroso, entonces usted tiene que reconocer que esa donación tiene un precio de venta estipulado, una ficción del valor comercial del bien. Entonces ese apartamento que pensemos a valor comercial hoy está a 300 millones de pesos, para mí se volvía, según la interpretación absurda de este oficio, se volvía precio de venta menos mi costo, y yo iba a generar una renta bruta, que podía ser renta ordinaria o ganancia ocasional. Eso no tenía sentido, pues, porque entonces yo, aparte de donar, aparte que estoy teniendo un detrimento patrimonial, también tengo que pagar un impuesto de una utilidad que no estoy generando. Y también pues estaba ocurriendo lo mismo con liquidación de sanciones y pago de dividendos. Entonces hacen este análisis del artículo 90 y lo que le dicen a la DIAN es: no, se declaran nulos estos oficios, porque si bien el artículo 90 habla de enajenación de activos a cualquier título, también habla del precio, ¿cierto?
Entonces, si bien en una donación hay una enajenación a título gratuito, no se ha estipulado un precio y no se puede estipular un precio porque es un evento gratuito. Por lo tanto, no se cumple uno de los requisitos del artículo 90. Entonces, la sala encuentra probado que el concepto acusado interpretó de forma errónea el artículo 90 al pretender la aplicación en las donaciones que se caracterizan por su gratuidad y por lo mismo no generan renta en cabeza del donante, en la entrega de activos a los asociados al momento de la liquidación, porque se consideran dividendos y tienen una norma especial, y en el pago en especie de dividendos, toda vez que el giro de los mismos no genera ingresos ni gastos en las sociedades y porque el artículo 29 determina reglas aplicables que por su especialidad deben ser privilegiadas. También es muy importante lo que hace esta sentencia y dice, vea, este artículo 90 es una regla general, pero el artículo 303, el artículo 301 son normas especiales que priman sobre esta generalidad. Así, preservar esta interpretación derivaría en un impacto tributario no previsto por la ley para tales operaciones. Dice, por ejemplo, en el caso de las donaciones, es un impacto doble para el contribuyente, detrimento patrimonial cuando dona y ese costo o gasto es no deducible, perdón, y detrimento patrimonial porque va a tener que pagar un impuesto de una renta que nunca generó. Entonces, muy importante esta sentencia. Bueno, llamado de atención. Entonces ya terminamos con las sentencias, como ven, corticas pero sustanciosas, muy importantes, muy a tener en cuenta casi que en nuestro día a día. Esta sentencia la vamos a tener en cuenta porque es la que definió el calendario de implementación de ese límite de las 5 VT para expedición de tirillas POS. Lo voy a mencionar muy rápidamente, el artículo 616-1, desde la resolución 42, desde el decreto 358, siempre se estipuló como una disparidad entre comprador y vendedor respecto al documento POS. Entonces, ¿qué pasa? Yo, comprador, a partir del año 2020, como desde noviembre, no puedo tomar costos, deducciones o impuestos descontables, si hablamos del IVA, sí están soportados en tirilla POS. Y eso lo tenemos claro los compradores desde el año 2020 a finales del año 2020. Pero el vendedor no tenía ninguna prohibición. El vendedor puede facturar con tirilla POS y solamente en el caso de que el contribuyente lo requiera, facturar electrónicamente. Con el cambio que hizo la ley 2155 del año 2021 a la reforma, al artículo 616-1 dijo, oh, ya usted vendedor no va a tener tanta vía libre para expedir tirillas POS, sino que va a poder expedirlas solo hasta cuando las operaciones antes del impuesto lleguen a un tope de 5 VT. Cuando sean de más de 5 VT, cuando la transacción supere 5 VT, sí o sí va a tener que expedir la factura electrónica de venta o el documento de soporte. Y estaba haciendo los cálculos, a precios de hoy serían 212.000 pesos con la VT de hoy. Entonces, desde la resolución 1092 del 1 de julio se expidió este calendario. Muy finalizando ahorita enero, empezaron la Diana a decir, recuerden que empresa esta vigencia, y entiendo que ya estamos en esta vigencia, no se extendió, no se prorrogó, en lo que vi en la página de la Diana, no se modificó este calendario, entonces por lo tanto, los grandes contribuyentes desde el 1 de febrero del 2023, grandes superficies, pensemos en almacenes de éxito, almacenes de cadena muy grandes, almacenes de electrodomésticos, los que sean grandes contribuyentes, desde el 1 de febrero del 2023 solo pueden expedir tirillas POS si la operación no supera de 5 VT. De 5 VT en adelante, ya entonces tienen que expedir factura electrónica o documento equivalente a quienes tengan, pero normalmente será factura electrónica de venta. Para los demás contribuyentes iniciamos el 1 de abril, para los no declarantes de renta el 1 de mayo y para los demás sujetos el 1 de junio. Entonces, esto era también otro llamadito de atención para que lo tengamos claro este cronograma. En doctrina, este oficio no es muy nuevo y tal vez si de pronto en algún momento se los mencioné en otro evento de la empresa, tal vez en el seminario de actualización del año pasado, me excusan, pero me parece muy importante y como nosotros en los paneles tributarios, en los diferentes eventos de capacitación que realizamos, recibimos como preguntas muy frecuentes sobre este tema, quise resaltarlo. Si bien el oficio es de diciembre del 2021, es un tema que todavía nos manifiestan inquietudes y que me pareció la pena pues resaltar. Y tiene que ver con los ajustes del artículo 70, ¿cierto? Entonces, el contribuyente podrá optar por el reajuste del artículo 70
aun cuando no se haya declarado como valor patrimonial en el año anterior de la venta. Y en este oficio la DIAN pues lo que hace es como comparar el artículo 70 con el artículo 73 y lo que nos dice es, vea, estos son excluyentes entre sí, ¿cierto? Usted contribuyente, pues si estamos hablando de una persona natural, puede irse por el artículo 70 o por el artículo 73. Y cada uno de ellos, como son diferentes, tienen normas diferentes para su aplicación. Si bien es cierto que para el artículo 73 sí está contemplado que para que apliquen esos artículos, esos ajustes del artículo 73, tuvieron que hacer parte del valor patrimonial, y así lo dice el artículo 73, lo mismo no dice para el artículo 70. Entonces, si no tienen que hacer parte del valor patrimonial en la declaración de renta del año anterior, quiere decir que no se tiene por qué haber incorporado en años anteriores. Traduciendo esto, querría decir entonces que yo podría aplicar los ajustes del artículo 70 acumulados en el momento de la venta y va a ser válido como costo fiscal. ¿Por qué no los declaré en el año anterior? Porque no es obligatorio y yo no quería incluirlos en el valor patrimonial. Y esto podría ser muy positivo, por ejemplo, para efectos, como ya sabemos que el impuesto al patrimonio va a ser de carácter permanente para empresas o personas que de pronto aplican ajustes del artículo 70, pues decir suspendámoslo y solo en el momento de la venta podríamos llegar a hacer los reajustes año por año. Por consiguiente, para efectos de determinar la renta o la ganancia ocasional, el contribuyente podrá tomar el costo reajustado aun cuando dicho reajuste no haya sido declarado como valor patrimonial en años anteriores. Para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional derivada de la enajenación del activo, el contribuyente podrá reajustar el costo fiscal del activo, aun cuando dicho ajuste no se haya declarado como valor patrimonial en años anteriores. Compilación de doctrina relevante en materia de criptoactivos. Bueno, esto es un tema que también ha tomado mucha relevancia, que las personas por su simple curiosidad, por especulación, cada vez más están entrando el tema de criptoactivos. La DIAN había emitido diferentes oficios y aquí lo que hizo fue una compilación y que me parece importante resaltar. Lo primero que dice es, bueno, en cuanto a reconocimiento de los ingresos, entonces, si usted vende criptomonedas, criptoactivos, ¿cómo declara? ¿Como renta ordinaria o como ganancia ocasional? Entonces le dice, depende si para usted hace parte del giro ordinario de los negocios o no. Y pensémoslo igual a como nos ocurre con las acciones. Una acción puede ser inventario o una acción puede ser activo fijo, ¿cierto? Yo puedo tener acciones y me dedico profesionalmente a comprar y vender acciones y entonces para mí siempre será un inventario y siempre van a ser renta ordinaria. Pero si yo las tengo simplemente por tener una inversión, por recibir un dividendo y a futuro decido venderlas, pues entonces van a ser un activo fijo que puede generar renta ordinaria si lo tuve menos de 2 años o ganancia ocasional si lo tuve por 2 años o más. Lo mismo va a ocurrir con los criptoactivos. Cuando se pacten en moneda extranjera, porque hay muchos de ellos que se negocian en billeteras en dólares, el ingreso o gasto por diferencia en cambio se reconocerá de acuerdo con las normas aplicables, pues el artículo 269 y 288, es decir, cuando se realice la diferencia en cambio. Compré hoy una criptomoneda al dólar a 4.500, tengo la misma criptomoneda, pero ya el dólar está a 3.000 o a 5.000 o a 10.000 o a lo que sea que fluctúe. Yo no voy a reconocer un ingreso o gasto por diferencia en cambio, así como no lo hago en una cuenta bancaria, por ejemplo, o en una cartera, porque no se ha realizado la diferencia en cambio. Para el caso de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, recordemos que hay una norma que nos dice que ellos realizan el ingreso en el momento de la enajenación. Por lo tanto, independientemente de la fluctuación que tenga el valor de mercado, de la tasa de cambio, si es que se pactaron en moneda extranjera, no se ha realizado el ingreso hasta que no se enajene. Y las valorizaciones o desvalorizaciones tampoco tienen efectos fiscales. Hoy no puedo decir tengo una pérdida en criptoactivos por efectos de la bajada que están teniendo a nivel mundial, ni tampoco mañana puedo decir que tengo una valorización si llegaran a subir. Solamente voy a generar ingreso o pérdida en el momento en que se enajene. Y para quienes obtienen ingresos por minería o que prestan servicios de red o de comisiones, esto es una renta gravada con renta ordinaria, lo aclaran. Hay diferentes modalidades de personas que trabajan con este tema, por ejemplo, que están prestando como servicios en la red para que esté disponible y por lo tanto los demás puedan minar, o hay quienes prestan unos servicios como de comisiones, usted me da tanto, yo les llego a tal valor, eso es una renta ordinaria. Valor patrimonial.
Entonces, sí se deben incorporar como valor patrimonial, sí se deben declarar. Y ya usted verá si lo declara como un intangible, que es una inversión, o como un inventario, dependiendo de la vocación de permanencia que tengan y del giro ordinario de sus negocios. Para efectos jurídicos no se consideran monedas y divisas, y eso es muy importante para más efectos jurídicos que para efectos fiscales, porque para efectos fiscales finalmente va a ser un activo. Pero entonces, el hecho de que no se consideren monedas y divisas quiere decir que los pagos que se realicen con criptoactivos se tratarán como permuta para efectos tributarios. La venta no genera IVA porque no cumple con el hecho generador, al ser un intangible, no es una intangible asociada a propiedad industrial, por lo tanto no generan IVA. Y dicen entonces que en caso de compra a través de exchange, que son entidades no residentes, se debe elaborar el documento soporte, con no obligados a facturar, para tener el soporte de la compra. Por último, creo ya, para terminar el tema, entonces, adiciona el concepto unificado de facturación. Bueno, se emitió un concepto muy extenso de facturación en agosto del 2022, pues diríamos que en la mayoría es ratificando cosas que ya decían o que ya se podían extraer desde la resolución 42, la misma complejidad que tenemos del tema de nómina electrónica que hemos expresado, no compartimos, pero en noviembre se hizo una adición a ese concepto unificado de facturación y quiero destacar como 3 punticos de este oficio que está adicionando el concepto unificado. El primero es que cómo se factura cuando se tiene un contrato de venta de bienes o prestación de servicios en un contrato de suministro periódico. Y básicamente lo que les dicen es que cuando se trata de una obligación, de un cumplimiento de una obligación de tracto sucesivo, es decir, que es continua y permanente, se puede considerar o se puede realizar la facturación en un momento específico sin que exceda de un mes, ¿cierto? Entonces no tiene que ser por cada transacción o por cada operación que se emita una factura. En cuanto al documento de soporte, aclaran que eso son algunas preguntas que recibíamos sobre el tema. En el documento soporte con no obligados a facturar, no existe la obligación de incluir las retenciones en la fuente aplicables. Entonces, si bien es cierto que yo podría tener un documento de soporte por un honorario pagado a un profesional que tiene retención en la fuente, en el documento de soporte no tiene que viajar esa retención. Muy importante, que lo habíamos de pronto expresado en paneles, pero que seguía surgiendo la duda. A ver, y es con las cuotas de administración de copropiedades. Es claro que estas copropiedades no tenían la obligación de facturar, porque no se trata de operaciones de venta de bienes o de prestación de servicios, sino de aportes de capital. Y entonces las copropiedades quedaban tranquilas en que ellas, en lo que tiene que ver con cuotas de administración, no son obligadas a facturar, ¿cierto? Pero entonces estábamos quienes contratamos la administración o quienes pagamos la cuota de administración. Yo, adquirente, tengo que elaborar documentos de soporte. Pues nuestra interpretación es no, porque tampoco se trata de una operación de venta de bienes o prestación de servicios. Sin embargo, sí nos daba temor que hubiese un rechazo, un desconocimiento de costos o deducciones, y algunas personas preferían igual elaborar el documento de soporte para mayor seguridad. En este caso, lo que está diciendo este concepto unificado es no hay necesidad de elaborar documentos de soporte, entonces ya no solo nos responden de parte del vendedor, sino de parte del comprador. Usted no tiene que hacer el documento de soporte porque el documento de soporte se elabora cuando se trata de venta de bienes o de prestación de servicios. Y nos aclaran que el documento de soporte se debe conservar de acuerdo con el artículo 632, que define unos términos de 5 años para este tipo de documentos. Entonces, muy importante que sepamos de la conservación de las facturas electrónicas, así sean archivos XML, tenemos que tenerlos conservados por los plazos que define la norma. El documento de soporte, la nómina electrónica, pues se deben conservar de acuerdo con el artículo 632. Bueno, este se me estaba olvidando. Mensajes electrónicos de confirmación deben enviarse antes de los impuestos descontables en la declaración del IVA. Lo mencionaba ahorita con la actualización del impuesto sobre las ventas. Recordemos entonces que ya yo, comprador, cuando compro un bien a crédito, recordemos que el acuse de recibo no se hace en operaciones de contado. Cuando compro un bien o un servicio a crédito, tengo que dar el acuse de recibo. Se le había preguntado inicialmente a la DIAN, bueno, y ese acuse de recibo, ¿cuánto plazo tengo para hacerlo? Y habían dicho, pues no se estipula un plazo, lo importante es que se haga antes de presentar la declaración de renta.
Sin embargo, vuelve y se le pregunta, pero venga, es que como yo también presento declaraciones de IVA, ¿será que para mis declaraciones de IVA yo puedo tomarlo como descontable aunque no haya emitido el acuse de recibo? Y entonces la DIAN lo que contesta es, para el tema del impuesto sobre las ventas, para poderlo tomar, es necesario que antes de la presentación de la declaración de IVA hayamos hecho el acuse de recibo de esos IVA descontables que nos vamos a tomar. Entonces eso es importante tenerlo en el radar eh, frente a los acuses de recibo de las facturas electrónicas por transacciones a crédito o en las cuales se haya estipulado un plazo. Eso es pues lo que tiene que ver con la participación el día de hoy. Les agradezco mucho por la atención. Vamos entonces a dar paso a Hildebrando para que termine.